vamos a usar la Biblia en todo tiempo. Precioso el Señor Jesucristo. El estudio es con un tema de vuelve a las primeras obras. Sonríase, que el Señor les ama. Ahora, para que tengamos confianza en el estudio, ¿verdad? Primeramente tenemos que probar que la perfecta voluntad de Dios es que volvamos a las primeras obras. Porque si es como se enseñan algunos grupos, no, eso era para los apóstoles. Un embuste más grande que ese no lo ha inventado el diablo nunca, pero hay que probar con la Biblia, ¿verdad? Para que haya una confianza, no con la convicción humana ni las ideas de hombres, sino con este librito lindo que está aquí. Si probamos con la Biblia, ahí estamos en confianza. Y el primer punto, pues, es ese. ¿Será la perfecta voluntad de Dios que volvamos a las primeras obras o es distinto ahora? Bueno, abrimos la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Apocalipsis 2, versos 4 y 5. Ahí vamos a tener la prueba clara y precisa si es la voluntad de Dios que su iglesia vuelva a las primeras obras. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5. El verso 4 dice: pero tengo contra ti que te has apartado del primer amor. Dios le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, por ahí por el año 60. Y aquí estamos ya en el año 96. Han pasado unos cuantos añitos. Y la iglesia de Éfeso, pues Pablo la fundó con todo aquel conocimiento vasto que él tenía de la palabra y de la perfecta voluntad de Dios para su pueblo. Pero eso fue como el año 60, pero ahora en el año 96 viene un mensaje de arriba del cielo: tengo contra ti, contra la iglesia que fundó el apóstol Pablo, que te has apartado del primer amor. O sea, Pablo la fundó ahí, en un primer amor con el Señor, en un avivamiento poderoso, en una enseñanza clara y profunda, precisa de la palabra. Ahora las cosas, en unos añitos, si contamos con esta computadora que tengo yo aquí, 60, 70, 80, 90, apenas 36 años, las cosas habían cambiado. Y cuando las cosas están buenas no se pueden cambiar. Cuando están malas sí que hay que cambiarlas, pero cuando están buenas hay que mantenerlas. Y fundada por Pablo, la iglesia estaba sólida, en un poderoso movimiento de la palabra y en enseñanza profunda de la Escritura. Pero ahora, en el 96 ya, los apóstoles, todos se habían ido al cielo. El único que sobrevivía era Juan. Dios lo aguantó ahí, en la isla de Patmos, exilado ahí solito, para que escribiera este libro tan lindo aquí, Apocalipsis, último libro de la Biblia. Y Juan es el que está lanzando la palabra aquí. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora el verso 5 dice: recuerda pues, por tanto, de dónde has caído. Estaba caída la iglesia. Sonríase, que el Señor les ama. Una iglesia apostólica caída. Quiere decir que si una iglesia apostólica se cayó, se puede caer cualquiera. Hay que tener que agajarse bien del Señor para que no pase lo mismo. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Dice como Dios llama arrepentimiento una iglesia que la fundó el apóstol Pablo. Hermano, no es cuestión de quién la fundó, es cuestión de que se mantenga en la doctrina hasta el último momento. Aquí no es cuestión de empezar, es cuestión de terminar. El que perseverar y hasta el fin es el que se salva. Si empezamos bien y después aflojamos, nos van a decir como le dijeron a Éfeso: recuerda bien de dónde has caído, te caíste, arrepiéntete. Quiere decir que el que no está en el primer amor se tiene que arrepentir. Está caído. Sonríase, que el Señor le ama. Dice: y vuelve a las primeras obras. Ahí está el punto. Que Dios demanda que volvamos a las primeras obras, porque si no estamos en las primeras obras, dice, estamos caídos y tenemos que arrepentir. Quiere decir que no es un jueguito de religión. Alaba lo que Él vive.
Es las primeras obras lo que demanda el Señor del cielo. Vuelve a las primeras obras. Si no, este es el punto clave y tenebroso. Si no, vendré pronto a ti. Quitaré tu candelero de su lugar. Arriba en el comienzo al final del versículo 1, dice que la palabra candelero significa iglesia. En otras palabras, te quitaré como iglesia si no te hubieras arrepentido. En otras palabras, que no es cuestión de que Dios lo deje ahí jugando a la religión, es que los quita. Eso fue lo que él dijo. Si él lo dijo, pues Dios no juega, Dios habla y cumple. Sea bendito el Señor. Bueno, con esta introducción tan hermosa, el silencio, ¿qué le pasó? Alaba lo que él vive. Empezamos entonces ahora con el estudio. Vuelve a las primeras obras. Ahora, ¿cuáles son las primeras obras? Ese es el punto clave. Porque vuelve a las primeras obras, pues es la orden de Dios. Pero ¿cuáles son las primeras obras? Sea bendito el Señor Jesucristo. Vamos a empezar con la número 1. Porque la número 1 es la base de todo. Sin esa, no hay primeras obras de ninguna manera. Ni hay iglesia de Jesucristo tampoco. Y esa primera es bautismo en el Espíritu Santo. Alaba lo que él vive. Cuando yo comenzaba en el ministerio, hermano, predicaba en las iglesias exclusivamente. Iba por allá, por Puerto Rico, por los campos, por los pueblos, iglesia por iglesia. Y siempre si una pregunta es, ¿cuántos no tienen el bautismo del Espíritu Santo? Y siempre levantaban la mano 25, 30 o 40 personas que no tenían el bautismo. Y algunos hacían 1 año y 2 y 3 que se habían convertido. Alaba lo que él vive. Uno de los retos más grandes, hermano, que usted tiene como pastor, es que en su iglesia no haya una sola persona sin bautismo del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. A eso vino. Para que su iglesia no sea un mueble más, sino su iglesia sea el instrumento poderoso que aplasta al diablo en todos los frentes. Pero sin bautismo del Espíritu Santo no hay caso, hermano. Para que sirvamos para algo nosotros, alablo se puede. Tiene que metérsenos Dios por dentro. Y que el que viva sea Él y no usted ni yo. Porque si es usted y yo, y los discípulos hacía 3 años y medio que estaban con Él, y no eran ningunos niños espirituales, eran gente que ya en 3 años y medio caminando con Cristo algo se le había pegado. Y lo señaló a decir, ustedes, le dijo ustedes, ahí estaba Pedro, estaba Santiago, estaba Juan, todos esos muchachitos. Ustedes son siervos inútiles. ¿Qué elogio? Me imagino que se le fue el gozo a Pedro como por 3 meses. Alaba lo que él vive. Pero como el Señor hablaba así, claro, sin titubeo y sin mirar cara de hombre y sin favoritismo con nadie, pues le dijo lo que eran para que se arreglaran, para que se agarraran de Dios y entendieran que ellos no podían. Era el Espíritu Santo a través de ellos el que iba a poder. Que entendieran que el bautismo del Espíritu Santo era la base de la victoria. Fíjense ustedes, en los 3 años y medio que tuvieron ellos caminando con Jesús, sin bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo vino en Pentecostés. Ahí el Señor estaba allá en el cielo, de allá descendió. Y ustedes ven los errores infantiles que ellos cometían. Que 3 años y medio con Cristo no bastaron. Faltaba lo importante, lo más importante, que Cristo se le metiera por dentro a ellos. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, que se nos mete el Señor dentro de nosotros. Y entonces usted ya no vive, el que vive es Él. Dice que el apóstol Pablo, cuando habla de sí mismo, dice, no vivo yo. Y eso es claro, no vivo yo, se murió el yo. Dice, vive Cristo en mí. Ese es el reto, que usted y yo podemos decir eso. Yo me morí. Si no se ha muerto, acaba de morirse. Alábrese, que el Señor le ama. Y entiérrelo por si acaso quiere resucitar. No vivo yo, vive Cristo en mí. Ahí que está la victoria, hermano. Ay, santo, mi alma te alaba. Ahí que está la victoria.
Y ese es el reto suyo y el mío, que nos movamos llenos del Espíritu Santo y lo dejemos a Él que haga. Él sabe hacerlo bien todo. Se ha glorificado el Señor Jesucristo. Y en las primeras obras, el primer punto es bautismo de Espíritu Santo. Ahí está la base de todo. Todo lo demás que vamos a hablar, sin bautismo de Espíritu Santo no funciona. Alaba lo que Él vive. Ahora, en bautismo del Espíritu Santo empezamos en Hechos, capítulo 1, verso 4. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, verso 4. Perdonen que me quite este artefacto tan raro y tan pesado. Bendito sea el Señor Jesús. Hechos capítulo 1, verso 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Dice que el Señor, esto tiene que ser tan importante porque el Señor está dándole las últimas instrucciones a su muchachito. Alábalo si puede. Las últimas instrucciones, lo último que Él habló, tiene que tener una importancia muy, muy especial. Dijo: no se aparten de Jerusalén, no se me muevan de ahí, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis. En palabras sencillitas, hasta que no los llene del Espíritu Santo, no se me muevan. Él sabía lo que ellos daban. Mientras estuvieron con Él, el asunto era distinto porque estaban con Él. Y Él estaba ahí viendo y corrigiendo y enseñándole. Y se movían controlados por el Señor. Pero Él se va. Y se quedan solos esos muchachitos. Ah, no, lo que el Señor les ama. Sin bautismo de Espíritu Santo. Y sin bautismo de Espíritu Santo le dijo: no se me muevan de Jerusalén. Quietecitos ahí. Esperen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Hasta que no los bautice con el Espíritu Santo, no se muevan ni a predicar, ni a enseñar, ni a ministrar a nada. Quietecitos ahí orando, cabezones, a nada, lo que sea le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. En palabras sencillas, como si le hubiera dicho: ustedes no sirven para nada, ninguno, quietecito hasta que yo descienda y me le meta por dentro, entonces se mueven. Porque yo soy el que los voy a mover. Alabado sea Dios. Ahora, ese es el bautismo del Espíritu Santo, que el Señor se meta dentro de nosotros. La palabra bautismo, en cualquier forma que lo usemos, quiere decir sumergirse completamente. Inmersión. Si es bautismo en agua, es inmersión. No es chorrito de agua por la cabeza, es inmersión. Alábalo si puede. Y el bautismo del Espíritu, inmersión. Ahí se sumerge el Espíritu en nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos la fuerza para movernos y echar para adelante. Yo conozco organizaciones, hermanos, muy buenos, hermanos y demás, pero se gradúan de los seminarios los hermanitos sin bautismo del Espíritu Santo y se meten a pastorear. Si pastorea vacas, se le mueren. Alábalo si puede. Y si pastorea cabra, se le mueren también. Si pastorea gente, se le mueren también. Alábalo, que el Señor le ama. No, yo se lo enseño, ¿verdad? Allá en Puerto Rico continuamente. Algunos quizás se enojan conmigo, pero yo los veo después, los abrazo y los contento. Una vez se gradúan de esos buenos seminarios que son una bendición tremenda. Lo que le enseña la palabra es bendición. Tienen el conocimiento de la palabra, que es clave. Pero no se vaya a pastorear hasta que Dios no lo llene del Espíritu Santo. Porque Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Yo le digo: hermano, enciérrese en una habitación y no salga de ahí hasta que no salga echando humo hasta por la nariz. Alá, lo que el Señor le ama. A ver, me dijo uno: y si me muero, y dije: qué bendición, se va para el cielo, ojalá se muera. Sonríe, se puede. Aquí nosotros no tenemos que tener miedo a nada. Lo nuestro todo es ganancia. ¿Cuántos levantan la mano y adoran a Dios? Alabro, hermano, que el Señor le ama. Bendito sea su nombre. Sai la maya soja.
Lo nuestro todo es ganancia. Y eso incluye la muerte. El morir es ganancia. Pero el apóstol Pablo deseándose la muerte. Tengo deseos de morirme. Yo no digo eso nunca. Alaba lo que se le ama. Tengo deseos de seguir vivo aquí hasta el rato. Al rato que se quede. Más le batía no haber nacido. Pero hasta el rato, porque aquí hay que predicar la palabra. Pablo decía lo mismo, tengo deseo de morirme. Decía, y irme con Cristo, lo cual sería mucho mejor. Dijo, pero a causa de la necesidad de aquí abajo, deseo permanecerme aquí un tiempo más. Hombres de Dios, ¿verdad? Que tenían amor de Dios. Pero entendía que lo más grande es uno irse con el Señor. Por eso decía, me gustaría morirme. La muerte es ganancia. Alaba lo que Él vive. Salimos del cuerpo. ¿Sabe lo que es eso? Que usted se muera ahora mismo. Alábalo si puede. Y salga del cuerpo. Y aparece un ángel que resplandece. Vámonos, que te están esperando allá arriba. Y te agarra y por ahí para arriba. Un viaje sin escala hasta el mismísimo trono de Dios. Y allá inmediatamente ve a Jesucristo como Él es, ahí cara a cara. Esa sería una bendición grande que nos muriéramos todos ahora mismo. Alábalo, que se le ama. Pero sería un egoísmo también grande porque ir a la obra de Dios aquí abajo. Los millones de perdidos aquí abajo. Que nuestro reto es llevarle esta palabra. Ayudarlos a que escapen de la condenación. Y decir que aunque nos gustaría irnos con el Señor, pues hay que aguantarnos unos días más. No es mucho lo que falta. Todo está cumplido, pronto nos vamos, gracias a Dios. Pero en el tiempo corto que nos queda hay que sacarle el zumo a este asunto. Ana, lo que Él vive. No hay tiempo para vacaciones, ni hay tiempo para nada. Hay que hablar la palabra y enseñar la palabra y encima de la gente, tratando de ganarnos lo más que podamos en el tiempo corto que nos queda. Lo único que va a permanecer, hermano, es lo que hagamos para Jesucristo. Lo demás se lo llevará el viento todo. Pero lo que hagamos para Cristo permanecerá para siempre. Y lo más grande es alcanzarle las almas, porque el Señor vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Entonces, gente perdida hay que conseguirlas para el Señor. Esa es nuestra guerra. Sea bendito el Señor Jesucristo. Estando juntos, estamos en el verso 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, verso 5. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y quietos en Jerusalén, no se me muevan, ni prediquen, ni enseñen, ni hagan nada. Que ustedes son siervos inútiles. Señor le echaba elogios lindos a esos muchachitos. Le hacía entender claro que sin Él no podían hacer nada. Eso es todo el asunto. Y nosotros es lo mismo. Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer, nada. Todo nos sale mal. Pero cuando los llene del Espíritu Santo, que es como decir, cuando yo descienda y me les meta por dentro, entonces van a estar mejor que cuando caminaban conmigo. Porque cuando caminaban conmigo andaban con Jesús, pero ahora no, ahora Jesús se iba a meter dentro de ellos. Y ahora iban a andar a toda profundidad en Cristo. Sea bendito el Señor. Poderoso Dios. El verso 8. El verso 8 es lo último que el Señor habló. Apenas terminó de hablarle esa última enseñanza, se levantaron los pies de la tierra y se fue. Gloria a Dios. Recibiréis, verso 8, pero recibiréis poder. La iglesia del Señor es una iglesia de poder. Una iglesia que echa fuera al diablo en todos los frentes. Una iglesia que tiene al diablo bajo nuestros pies. ¿Cuántos lo tienen ahí, hermano? Pues apriételo bien. Apriételo. Imagínense que la cabeza del diablo está bajo el pie suyo. Y apriéteselo para que haga una mueca. Alábalo que viene ahí. Éstale con todo. Alábalo, se puede. Esa es nuestra alegría, que tengamos el diablo ahí bien pisado. Porque ese es el enemigo de Dios. El enemigo de nuestro Padre es el diablo. Con ese no hay trato, ni cariñitos, ni ninguna clase. Alaba lo que Él pide. Sea bendito el Señor. Recibiréis poder.
Sin poder de Dios no hay iglesia de Jesucristo, hermano. Y congregaciones evangélicas que no creen en bautismo, Espíritu Santo, ni creen en sanidad divina, son clubes sociales evangélicos. Que no se llamen iglesia, porque la iglesia es una iglesia de poder, donde se manifiesta la gloria de Dios y donde se libertan la gente y se hace posible que conozcan la salvación. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Alábalo si puede. Si para ser testigo de Jesucristo hay que ser lleno primero del Espíritu Santo, ¿cómo es para ser pastor? Sonríe si puede. O evangelista, o maestro de la palabra, o más grande todavía, profeta o apóstol. Hay que ser lleno de Dios, hermano. Los 5 ministerios no pueden funcionar sin bautismo Espíritu Santo, porque esa es la base de todo. Ahora Cristo ya no es que ellos andan con Él, no, es que ahora está dentro de nosotros. Y ahí es donde la iglesia es poderosa, porque es Cristo el que vive en nosotros, no nosotros. Ahora, si usted insiste en vivir usted, pues en algún momento se le contrista la bendición de Dios, y es que el Señor se fue, a lo que el Señor le llama, ni se despidió. Sonríe si puede. Hay que darle la oportunidad que Él sea el que nos dirija, Él sea el que mueva todo, para que cada día tengamos más fruto y más victoria. Bendito sea el Señor. Pero eso fue lo último que les habló. Verso 9 dice: habiendo dicho eso, viéndolo ellos, fue alzado, le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Se fue. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero le dejó la última orden, la última ordenanza clave, que tenían que ser llenos del poder de Dios para poder ministrar. Y eso solamente lo podían tener cuando los llenaba del Espíritu Santo. Entonces serían testigos. O sea, mientras no lo llene del poder, no testifique. Busque el poder de Dios. Alaba lo que Él vive. Yo me convertí allá en Puerto Rico, en mi pueblo de Camuy. Me añadí a una de las iglesias evangélicas. Muy buenos hermanos, y el pastor, muy buena persona. Pero nunca me hablaron de bautismo Espíritu Santo. Es un crimen espiritual, hermano. Un crimen espiritual. En cuanto la persona se convierte, hay que hablarle de bautismo Espíritu Santo y ministrárselo. No me lo crea a mí, lo vamos a probarlo con la Biblia. Esa es la base del Evangelio, de este cristianismo del Nuevo Testamento. Qué silencio, alaba lo que el Señor le ama. Sonríe si saque aunque se sea 7, aleluya. Poderoso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. En Hechos capítulo 2 vemos ese pasaje hermoso de Pentecostés. Ustedes lo conocen tan y tan bien, gracias al Señor. Y en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Así tiene que estar la iglesia, hermano. Juntos estamos todos aquí ahora. Eso es fácil, juntarnos de vez en cuando. Pero lo grande es unánimes. Que seamos uno en el Señor. Uno, un solo cuerpo es la iglesia. Pueden haber 10.000 denominaciones y 5.000 organizaciones, pero la iglesia tiene que ser una. Y el que haya organizaciones, eso no separa a la iglesia. Puede haber tal organización y tal, pero nos reunimos periódicamente como ahora, y ahí estamos, abrazándonos unos a otros, pasándonos ideas el uno al otro, orando los unos por los otros y entendiendo que el problema tuyo es el mío. Sea bendito el Señor. Es unánime, que son uno. No hay dos iglesias. Hay muchas organizaciones y muchas denominaciones, pero iglesia no hay nada más que una. El cuerpo es Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo es un solo cuerpo. Alábalo si puede. Bendito sea su nombre. Eso es algo claro, que no nos podemos confundir.
Tenemos que amar más la iglesia del Señor que nuestra organización, porque nuestra organización es importante y usted tiene que amarla y protegerla y cuidarla y honrarla, pero la iglesia es la organización de arriba. Esa es la ejecutoria del Señor en nosotros. Y eso es lo grande, lo excesivo. En la unidad de la iglesia depende la salvación de los pecadores. Porque a veces no es solamente que haya divisiones, es que hay contiendas también. Cuando eso existe, hermano, no se han convertido ni en sueño. Alaba lo que el Señor le ama. El que está convertido desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, por dentro y por fuera, lo más que tiene es amor. Y el amor todo lo sobrelleva y todo lo soporta, porque el amor nos lleva a la perfecta unidad. Que nos soportamos unos a otros, pase lo que pase. Pero esa es la clave, hermano, de la victoria. Y la clave de que el Espíritu Santo se manifieste con poder. Cualquier división contrista al Espíritu Santo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pentecostés estaban unánimes, juntos. Hay que estar juntos, pero hay que estar unánimes. Que seamos uno. De repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llegó. Fíjense que fue un escándalo lo que hizo el Espíritu Santo. Un alboroto como jamás se había hecho antes. Hay gente que no le gusta el alboroto, pero el primero que hizo el gran alboroto fue el Espíritu Santo, que descendió como un estruendo. Alaba lo que él vive. Así que a Dios le gusta el alborotito ese. Vino del cielo un estruendo, como de viento recio, como una tormenta. La tormenta hace un ruido terrible. Era una tormenta del Espíritu. Llenó la casa donde estaba sentado y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Primeramente esa lengua se asentó ahí en la cabeza. Y cuando Pedro miró, vio una lengua en la cabeza de María. Y María vio una lengua en la cabeza de Juan. Y cada uno tenía su lengua de fuego en el casco de la cabeza. Ah, no, lo que el Señor le ama. Pero luego, esa lengua de fuego entró hacia el interior. Espíritu Santo y fuego. El bautismo es de Espíritu Santo y fuego. Y comenzaron, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El fuego entró y entró el Espíritu. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hay iglesia evangélica que si alguien habla en lengua, a puntapié lo saca para afuera. Váyase a hablar la lengua a la calle. Se me han quejado personas, hermanos, si yo hablo lengua me dicen que me vaya. Pues váyase. Si el mejor sitio lo han votado anteriormente, así que al lado se puede. Diga, váyase, pero no detenga las lenguas. La Biblia dice que no impidáis hablar en lengua. Siga hablando en lengua, para afuera, hablando en lengua. Y en la calle siga hablando en lengua, allá, frente a la iglesia, hablando en lengua. Que hable en lengua, ora en el Espíritu, y ora en el Espíritu misterios con Dios, y se edifica a sí mismo. ¿Cómo va para una bendición como esa uno? Porque hombres carnales se le antoje. Alablo se puede. ¿Cómo es posible que una iglesia evangélica no haya podido entender que eso está en pie? Y que es una bendición para el creyente, que edifica al creyente, que trae bendición a la iglesia. Lo que hay que enseñar, hay que doctrinarle, sí. Si te está enseñando la palabra y aquel siente un impulso a hablar en lengua, hay que enseñarle que no se vaya a parar y hablar a voz alta, a interrumpir el mensaje, porque ya eso es falta de... Pero tampoco impide las lenguas, las habla para sí mismo y para Dios, y se edifica mientras está oyendo el mensaje. Y a lo mejor ahí está intercediendo por el que está predicando, porque el que está predicando tire con más ímpetu la bendición. No se pueden impedir, pero no puede interrumpir tampoco el orden del culto. O sea, al pueblo hay que enseñarle, hermano, para que el pueblo tenga sabiduría, sepa cómo usar en forma adecuada los dones del Espíritu Santo que están en la iglesia. Hay 9 dones que están ahí, hermano. Eso no ha pasado de moda, ni pasará de moda nunca. Están en la iglesia.
Sea bendito el Señor Jesucristo. Precioso el Señor. Hechos 2:17. Mi alma te alaba, Jesús. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Fíjense que es un avivamiento del último tiempo. Algunas organizaciones evangélicas dicen, eso era para los apóstoles. Ya eso no funciona. Lo que no funciona son ellos, que están más apagados que un cabo de vela. Alábalo si puede. Pero aquí la Biblia dice claro, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los últimos días, esto es para ahora, estamos bien en los últimos días, ahora está a toda profundidad manifestándose. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Está hablando de gente, no de vacas, ni de cerdos, ni de cabra tampoco, al lado lo que el Señor le ama. Está hablando de gente, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hijos e hijas de cualquier edad. Puede tener 5 añitos, puede tener 6. Una bendición que Dios bautice a todos los niños en la iglesia. Porque eso es una cosa bella. Pero primero hay que pelear que bautice a los grandes. Cuando no quede un adulto sin bautismo, entonces hay que caerle arriba a la juventud, a los niños. Que toda la iglesia se llena del Espíritu. Porque aquí esa es profecía del último tiempo. Sea bendito el Señor. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y profetizarán. Manifestación de dones del Espíritu en la iglesia. Vuestros jóvenes verán visiones. Le van a prender el televisor del cielo a la juventud. Alábalo si pueden. Para que vean que hay un televisor allá arriba más lindo que los de abajo. Gracias a Dios que hoy en día hay televisión cristiana. Pero cuando yo me convertí, hermano, no había eso. Lo que había televisión mundana, que eso era un veneno. Y montones de marmaritos a la escondida. Prendían sus televisores. Lo único que veía era basura. No tenían derecho a tener televisión. Yo les predicaba, hermano, ¿sabes qué? Ese cajón del diablo en su casa y échalo al río. Y montones de hermanos lo hacían. Se llenó el río de televisores. Y era un gusto los pescados viendo televisión allá abajo. Mi alma te alaba, Jesús. Pero ahora no podemos decir eso, porque ahora hay televisión cristiana. Ahora el hermano lo que tiene es que prender televisión cristiana, no la del mundo, no, la de Dios, la del cielo. La cadena del milagro tira 24 horas. Los equipos no se apagan nunca. ¿Cómo sobreviven? Pregúnteselo al Señor, yo no lo entiendo. Pero no se apagan nunca. Ahí está eso, ahí. A las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5, a las 2, a la hora que prenda, ahí está. Y como le damos promoción, pues montones de pecadores sintonizan la cadena. Se ha glorificado el nombre de Dios, sintonizan la cadena. Y el gurú pues llama a convertirse, porque para eso es que le llevamos la televisión, para que se conviertan. Pero tiene palabra de Dios 24 horas. Pero también hay otras cadenas, porque en Puerto Rico hay como alrededor de 14 canales de televisión cristiana. Y hay como 18 emisoras de radio cristiana. Es decir, que el que no se convierte porque no quiere. Mi alma te alaba, Jesús. Y es palabra de Dios en todo ese ámbito. Hermano Torre Ortega tiene una cadena de televisión cristiana. Hermano, y otros hermanos que tienen cadenas de televisión cristiana también. Y cubrimos el país a toda hora. Es una bendición que pocos lugares lo tienen. Cuando yo voy a predicar en Sur y Centroamérica, me siento tristeza de ver que ni un canal de televisión cristiano en muchos de los países, ni uno. Y digo, mire, póngale una antena parabólica al techo de la casa suyo. Cójala a palazo, al lado, que se le llama. Porque la cadena nuestra tiene 3 satélites. Y entonces el satélite principal, para este territorio, le llena la eléctrica aquí a Estados Unidos.
Tenemos que cambiarlo pronto porque nos cobra un ojo en la cara. Una fantasía. Nos cobra $120,000 todos los meses. Y ahora aparece un canal. Nosotros contratamos un satélite en Europa. Se llama el Eutelsat. Eso cubre toda Europa. Satélite poderoso. Pero ahora tiraron un satélite nuevo que va a cubrir todo Sur y Centroamérica. Y nos llamaron. Como ustedes son clientes nuestros, les vamos a dar eso por $33,000 mensuales. A 120,000 que nos cobra pero tenemos un contrato ahí que estamos clamando a Dios a ver cómo nos libra el Señor de este asunto. Porque hay que hacer las cosas en ley. Pero ya sabemos que hay cierta cosita que podemos hacer. El asunto es que de 120,000 a 33,000 que nos cobra ese satélite, que cubre todo Sur y Centroamérica completo, el que nosotros tenemos no cubre todo completo. Llega a Venezuela y apenas a Colombia, nada más. Ya a Argentina no llega, ni a Bolivia, ese montón de países. Y la gente allá nos agarran por radio, porque tenemos un satélite de radio. Satélite de radio entra en Argentina y otros sitios, pero ellos quieren ver televisión. Porque la radio es una bendición, pero cuando uno ve y oye es mejor. Pero estamos en la batalla y hay ciertas formas que estamos investigando para tratar de que pronto podamos romper ese contrato y agarrar el satélite de Europa. Porque es el mismo Eutelsat, por eso que no cobra tan barato. No, ustedes son clientes nuestros ya, solamente esto le cobramos. ¿Y cuánto? Hasta más usted, de 120,000 acá, que no cubre gran cosa. Cubre Estados Unidos y Puerto Rico. Fuera de eso, Venezuela, ya Colombia casi no llega. Y darnos por 33,000 que cubre todo Sudamérica completo y todo Centroamérica completo. Lo vamos a conseguir con el favor de Dios. Dios tiene siempre su forma y su salida, para que sin que haya problemas. Bendito es el Señor Jesucristo. Vuestros jóvenes verán visiones. Televisión del cielo. Vuestros ancianos soñarán sueños. Dice, todo tipo de edad. Hijos e hijas de cualquier edad. Juventud. Viejos y viejas. Sonríe si puede. De cualquier edad también. Mi mamá murió a los 95, hace unos meses, no hace un año. 95 años. Ahí le dice 70, 80 la vida del hombre. El Señor le añadió 15 más. Pero hermano, si oraba todos los días 5 y 6 horas, ¿cómo Dios le va a añadir 15 años más para que siguiéramos bombardeando para allá arriba? 15 años que le tiró oración para allá arriba como tormenta. Se ha vivido para Dios. Pero, compañera de oración mío todo el tiempo, a madrugada estábamos los dos juntos ahí clamando, gimiendo. Pero era tiempo de llevársela allá. Me dolió, pero cuando me acuerdo digo, Señor, gracias, que está allá arriba. El otro día hubo un hermano que estaba en un ayuno y Dios lo subió allá arriba al cielo. Y entonces allá arriba, él vio a mi mamá. Me dice, hermano, si usted la ve, no la conoce porque es una mujer joven, bellísima. Y vio a mi hija Ilia, que se fue para el cielo hace tiempo. Esa fue uno de los golpes más grandes que jamás sufrí porque el esposo la asesinó a ella. Y entonces, pues, yo oré a Dios porque ella no estaba muy firme en el Señor. Por eso fue que Dios permitió el asunto. Pero yo oré a Dios, yo encerré cuando ocurrió el crimen, pues yo proclamé ayuno instantáneamente, me llevaron noticias, mira, el esposo asesinó a su hija. Y yo ahí mismo proclamé ayuno porque yo estaba orando de madrugada ya, no había desayunado todavía. Y dije, Señor, no vuelvo a comer hasta que tú no me muestres que ese muchacho se arrepintió y lo salva. Y ahí estuve clamando, fuimos a buscar el cadáver, mi esposa y yo a Miami. Llevamos a Puerto Rico, lo enterramos. Yo llevaba en ese trámite 2 días y me cerré en el sótano en casa.
Y empecé a clamar y a clamar y a clamar. Y hasta que no me salve este muchacho, no entrego el ayuno. A los 9 días Dios me dio la visión y yo lo vi, bañado en lágrimas, orándole a Dios. Y dije, gracias, Señor. Y pocos días después yo fui a verlo. Y él no se atrevía ni mirarme la cara. Yo le dije, no fuiste tú, fue el diablo que tú sos porque estabas apartado de Dios. Ahora ya tú estás en el Señor. Ahora vamos a echar para adelante con Jesucristo. Que Ilia está en el cielo, feliz, contenta. Y en ese ayuno Dios me dio una visión y yo la vi. Ese rostro de paz, de gozo profundo. Y Señor, gracias. Que tú no fallas. Mi alma te alaba, Jesús. Pero hubo un hermano que estaba en un ayuno de 40 días. Y Dios se lo llevó al cielo. Y cuando llegó allá le dije, te voy a mostrar la hija de mi siervo Gigi. Y él vino acá muy a contarme, y hermano, cuando me aparece aquella joven tan linda, qué muchacha preciosa, y me abrazó y me dijo, dile a papito que yo estoy muy bien acá arriba y que pronto nos vamos a volver a ver. Para nosotros todo es ganancia, hermano. Y cuando un hijo parte es doloroso, en la forma que sea, pero es ganancia. Dios no falla en salvar a nuestros hijos. Esa muchachita pues fue una muchacha que ella amaba al Señor, pero era descuidada de su vida espiritual. Por eso Dios se la llevó. Ahora está aseguradita para vida eterna allá arriba. Sea bendito, Señor. Ahora las otras dos sí, Noemí ha predicado desde que se convirtió. Noemí se convirtió como a los 5 o 6 años, salía conmigo a las campañas y a los 7 o 8 años estaba predicando aquí abajo. Hasta ahora. Se ha ganado miles de almas para el Señor, tiene una iglesia allá en Arecibo, tiene como 8 obras en Venezuela. Gracias al Señor. Doris, que es la otra hija mía, y su esposo tienen una imprenta, los dos están firmes en el Señor, son miembros de la iglesia metodista en Camuy. La iglesia metodista en Camuy, la mayor parte de la gente tiene el bautismo del Espíritu Santo. Lo importante no es el nombre, lo importante es el bautismo del Espíritu Santo. Y damos gloria a Dios porque es Él para la promesa suya y la mía. Serás salvo tú y tu casa. Yo salvaré tus hijos, aún hasta la 4ª generación. Yo creo que no vamos a durar tanto, pero hijos y nietos sí. Porque todas mis hijas tienen, cada una tuvo 3, son 9 nietos. Alaba lo que Él vive. Precioso el Señor Jesús. Hechos 2:17. Nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Dice que Dios estará usando todas las edades, hijos e hijas de cualquier edad, juventud y viejos y viejas. Y gente que a los 60 ya están diciendo, pero yo estoy tan viejo. Yo digo, pues lárguese para el cielo a descansar, cabezón, al lado de lo que se le ama. Mire qué viejo a los 60. A los 80 años, Caleb y Josué comenzaron la conquista de la tierra prometida, hermano. Eso no era cualquier cosa, eso era una guerra en esa época, era en un caballo con una espada que pesaba largas libras, a palo limpio con los enemigos, y ahí habían gigantes, había de todo. Acabaron con todo eso. A los 80, a los 85 terminaron la guerra. 85 años, yo creo que aquí ninguno tiene esa edad. No me mira a mí que yo tampoco. Alaba lo que Él vive. Precioso Jesucristo. A los 85 Caleb le dijo a Josué, ¿y ahora qué hago? Estoy más fuerte que nunca. 85 años. Hermano, esos hombres eran gente de Dios, gente que amaban a Dios de corazón, pero no tenían lo que tenemos nosotros. Cuando estamos bajo la total redención, bajo el sacrificio poderoso, sublime de Jesucristo, que crucificó toda maldición. Ellos no, ellos era cuestión de fe y para adelante con Dios. Pero nosotros tenemos toda la liberación total que compró Cristo, está en nosotros ahora. Sea bendito el Señor. Quiere decir que si ellos a esa edad estaban así, ¿cuánto más nosotros? No se me muera, sonríase que así le ama. Yo me espanto cuando veo montones de personas, hermanos, a los 60 años ya partiendo para el cielo.
La promesa es 70 a 80, la vida del hombre. Y cuando uno conoce eso, reclama eso y Dios lo hace, hermano. Si no, le mete el diablo una enfermedad y lo manda para allá arriba antes de tiempo. El diablo daría cualquier cosa mandarnos a todos los que estamos aquí para el cielo ahora mismo. Salvo, sí, pero en la obra de Dios, el diablo lo que le importa es que cante a ti de la circulación para que no le robe la propiedad. No importa que estés allá arriba, salvo si él sabe que tú tienes salvación ahora. Pues que sigas allá arriba, pero allá arriba no le puede hacer daño. Aquí es que le hacemos daño. Aquí es que le damos contra el piso y nos le paramos encima en todos los frentes. Ay, el diablo no tiene un amor a nosotros que está loco por mandarnos para el cielo. Alábalo si puede. En Hechos capítulo 4, verso 29. Precioso Jesús. Hechos 29 en adelante. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Fíjense que los hermanitos estaban predicando en Jerusalén, pero los amenazaban los fariseos y todos aquellos hipócritas religiosos de aquella época. Los amenazaban hasta con matarlos. Mira, Señor, sus amenazas. Conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. El reto de ellos era hablar la palabra. Ese es el reto de nosotros también. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjense cómo la Iglesia Apostólica no conciben que se predique el Evangelio sin milagro. ¡Qué silencio! Al lado de lo que se le ama. Y cualquiera predique el Evangelio, hermano, pero no solamente que predique, es que después que predique, haga oración por los enfermos para que se sane la gente. Si hay más enfermos que hierba aquí abajo, hermano. Y que el pueblo pecador esté enfermo, eso es natural, porque el jefe de ellos es el autor de la enfermedad. Pero que esté tanto evangélico enfermo, eso sí a mí me inquieta, me deprime el alma. Porque nosotros tenemos la total redención de Jesucristo. Pero hay que pelear por las cosas, hermano. ¿Qué le importa al diablo que usted es evangélico? O que usted sea pastor o evangelista. Pues a ti que te va a dar más duro que a nadie. Jalado no se puede. Dice ese pastorcito, le voy a meter leña. Pero si usted es tan firme, le mete leña a él también. Y como usted tiene en la mano una espada que es más poderosa que todas las obras del diablo, lo parte por el medio. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el Señor. No se resigna a enfermedad. Y cuando venga el primer síntoma, cáigale como el que apaga fuego encima. No espere que se apodere. En cuanto siente el primer síntoma, cáigale encima. Que se tiene que ir. El diablo no tiene derecho a enfermar a nosotros. Somos el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo no se enfermó nunca. Menos ahora nosotros que somos su cuerpo espiritual. Alabe lo que él vive. Pero hay que pelear por las cosas porque al diablo no le importa nada de eso. El diablo lo que quiere es meterte un cáncer o un sida. O una artritis, o una diabetes, una úlcera, un asma. Reprenda toda esa partida de demonios. Alabe lo que el Señor le ama. Que todos son espíritus de enfermedad. Jesucristo a la enfermedad le llamó espíritu de enfermedad. No le puso nombre. Y ha puesto los nombres del diablo. Alabe lo que el Señor le ama. Ha puesto nombres feos en todo, esas enfermedades. Cáncer. Uy, la gente le da miedo a eso que se surra. Nada, no tiene parte ni suerte con nosotros. Nosotros tenemos que pelear por nuestra salud, hermano. Y si usted tiene alguna dolencia o enfermedad, al final del culto vamos a orar por los enfermos. Pero usted no se resigne. En cuanto viene el síntoma, caiga de encima y échelo fuera. En mi nombre echarían fuera demonios. Son demonios, pues hay que echarlo fuera. Se tiene que ir. No es si quiere o no quiere, se tiene que ir. Porque tenemos la autoridad total de Jesucristo contra él. Alabe lo que él vive. Sea bendito el Señor. Lo que hay que dar la batalla, pero hay que dar la batalla. Sea bendito el Señor. Conceda a tus siervos que con todo de nuevo prediquen tu palabra y extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ese era el Evangelio apostólico, con milagros de todo tipo.
Pues ahora estamos en los últimos días, donde dicen, los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Poder de Dios en cada creyente. Cuando hubieron orado, esa oración que hemos leído ahí, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y ahí hay un punto inquietante, pero no lo llenó en Pentecostés. Pentecostés dice que todos fueron llenos. ¿Y por qué lo tuvo que llenar de nuevo ahora? Que sí, que ya no tenían la llenura de cuando descendió Pentecostés. Por alguna razón no tenían la llenura. ¿Por qué? Bueno, hermano, es que Dios nos llena, pero usted tiene que mantener esa llenura. Usted tiene que dar la batalla espiritual para mantenerse lleno. Usted ve gente que en su iglesia Dios los llenó del Espíritu, saltaban como corderitos en la manada, hablaban en lengua, le testificaban a todo el mundo, y 6 meses después están más apagados que un cabo de vela. ¿Dónde está la llenura ahora? Nada, se le fue la llenura por falta de oración y por falta de vivir la vida que tiene que vivir el cristiano. O sea, cuando Dios los llena, hay que mantener la llenura. Y cuando la persona ve que está como apagándose, que ya no siente esa libertad de darle testimonio a la gente, tiene que meterse seguido con Dios. Hasta que eche fuego hasta por las orejas. Alaba lo que Él vive. Dios restaura de nuevo. Pero si está medio apagado, porque no está teniendo la vida de oración que tiene que tener. La oración es la clave. El ayuno tiene su importancia, pero la oración es lo grande. Y si la vida de oración está firme, mira, hermano, se mantiene lleno uno ahí. Siempre tiene que estar uno vivo, en avivamiento. Alaba lo que Él vive. La gente ora, Señor, derrama un avivamiento. Cuando Dios lo bautizó, ya usted está en el avivamiento. Usted tiene a Dios metido adentro y usted no vive. El que vive es el que más avivamiento que ese. Ahora tiene que mantener eso. El diablo trata de apagarle eso. Y cuando la iglesia, todo el mundo tiene el bautismo del Espíritu Santo y todo el mundo está lleno de esa bendición, hay un avivamiento poderoso, porque todo el mundo siente el deseo de visitar los hogares y de por las calles predicar y hacer esto y lo otro. Se le apaga esa bendición, ya tú ves que no testifica ni a la mamá. Alaba lo que el Señor le ama. Sea bendito el Señor. Que sí, que el reto es ser llenos del Espíritu. Y ahí está el bautismo. Pero entonces hay que mantener eso. Hay que mantenerlo. La gente cree que Dios es el que lo va a mantener. No, usted es el que lo va a mantener. Usted no es un cero a la izquierda, ni un zombie, ni un robot. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, con inteligencia. Bruto es el diablo, que se rebeló contra Dios. Es bien bruto, porque él sabía que no tenía oportunidad contra Dios y se rebeló. Pues es que es un bruto. Alaba si puede. Pero conoce muy bien su negocio, es muy sagaz, muy listo y sabe cómo meterle mano a la pobre humanidad. Pero inteligente no es, el inteligente busca a Dios. ¿Hay algún inteligente? Busque a Dios. Ese es nuestro reto, buscar a Dios, mantenernos llenos del Espíritu. Ganar fruto grande, abundante. Arriba nos van a dar posiciones cuando lleguemos. Alábalo si puede. La salvación es por fe y es por gracia. Pero la posición que vamos a tener en el reino que viene no es por fe ni es por gracia, es por obra. Y el que no trabaje no coma. Alábalo que Él vive. Bueno, hay gente, hermano, que usted los ve, están en su iglesia, pero no hacen nada para el Señor nunca. Y usted los manda allá, baja la cabeza, no otro día. Que otro día no vuelve nunca. El inteligente tiene deseo, desespero de hacer algo, porque por lo que haga va a tener recompensa arriba. Hay algunos que no hacen nada, hermano, nada. Cuando llegan allá arriba, pues, le darán un mapa, imagino, para que barran en las calles de oro. Alábalo si puede. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero el reto es que cada hermanito haga algo y envíelos a hacer algo. Y envíelos a la calle a testificar y a repartir tratado, algo que haga. Y hágaselo ver que viene un rato
viene un rapto, y Cristo dijo, unos serán tomados y otros serán dejados. No está hablando a pecadores, los pecadores se sabe que se van a quedar todos. Está hablando a su iglesia, unos tomados y otros dejados, porque hay hermanos firmes, fervientes, responsables, y hay hermanos indiferentes. Indiferentes. Se quedan de tusa aquí abajo cuando suena la trompeta. Encárguele que le saluden al anticristo de parte suya. Alábalo, que vive. Poderoso Dios. Por eso que tiene que retarlos, hermanos, para que trabajen y hagan algo. En el Antiguo Testamento usted ve que nadie venía al Señor sin una ofrenda. Nadie. Todo el mundo traía algo. El que no traía una cabra, traía un becejito, pero traían algo. Nadie se atrevía a venir al Señor sin ofrenda. Hoy en día es lo mismo. Para llegar allá arriba hay que haber hecho algo para el Señor. Con las manos vacías no va a llegar a nadie allá arriba. Por eso que la Biblia dice que unos serán tomados y otros dejados. Unos se van y otros se quedan. Ay, qué terrible será eso. Suena esa trompeta y aparezcan los periódicos con esas letras gigantescas, miles desaparecen, y hermanos que se queden, se tirarán al piso a gritar. Llegan a la iglesia, cuenta que se fue el pastor. Si el pastor está firme, si el pastor está flojo, se queda también. Alaba lo que se le ama. Aquí no hay asesión de personas ni nada, ni el ministerio que tenemos nos va a levantar, nada. Aquí es nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Usted como pastor tiene que tener la relación más profunda que nadie. Porque usted le han dado el ministerio más importante que existe. El ministerio más importante no es el del evangelista. Yo soy evangelista. El ministerio más importante es el del pastor. Porque si yo predico y se salvan las almas, anoche se tuvo un grupo lindo de personas al Señor. Si no hay pastores que me los doctrinen y los enseñen, y los exhorten y los estimulen para mantener la salvación, en pocos días están en el mundo otra vez. Que sí, que usted es el que hace posible que la gente persevere hasta el fin. Y eso es lo más importante, porque el que persevera hasta el fin, ese es el que se salva. El que se fue atrás y se perdió. El que se aflojó espiritualmente, a los tibios los vomitará por su boca. Cosa terrible esa. A mí el Señor explicaba eso hace muy pocos días. Me mostraba, cuando suena la trompeta, lo que se va a levantar es mi cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Y esa gente tibia están en la iglesia. Están tibios, tienen todavía un reflejito ahí, de vez en cuando dan sus saltitos. Dios me les bendiga. Este es el pastor Roger Vélez de la Iglesia La Biblia, saludándolos a ustedes, queridos amigos y queridos hermanos que nos están viendo. Además, queremos hacerle una invitación personal para que vengan a visitarnos a nosotros a la Iglesia La Biblia. En la Iglesia La Biblia tenemos nosotros el ministerio, tenemos las facilidades y tenemos la unción para ministrar al pueblo hispano las necesidades. Tenemos aulas y tenemos edificios de estudio para caballeros, para damas, jóvenes, juveniles y niños, y tenemos el personal preparado. Así que queremos que usted haga de la Iglesia La Biblia su casa espiritual y venga, participe con nosotros y crezca espiritualmente con nosotros. Dios me le bendiga, los esperamos a todos ustedes. Roger Vélez, pastor de la Iglesia La Biblia. Saludos. Una vez el hermano se sana, ya el hermano tiene una seguridad de que él ha vivido, y va y le habla a la gente y ora a la gente. Cuando yo me convertí, que ese hermanito vino a la casa, inmediatamente después de eso yo empecé a visitar la gente y me iba a la calle abajo, que en esa época aquello era un antro de prostitución y de bandidaje terrible, pero a mí no importaba nada de eso. Yo me metía por las casas una a una y le enseñaba la palabra y le hablaba y la gente oía. Mira, gente, hermano, bandido, con hambre de Dios. Y cuando yo tocaba, me abrían cogiendo, suba, suba. Llegó el rey, al lado de lo que se le ama. Un pequeñito de Jesucristo. Y le hablaba, acepte a Cristo. Sí, yo lo quiero aceptar.
Mire, en días, la Iglesia de Dios Pentecostal en Camuy tenía 18 miembros nuevos de esas visitas. En un lugar tan depravado como aquel. Entre más malo el lugar, más desespero tiene Dios por entrar y darle victoria a esa gente. Pero se sanaban de las enfermedades. Que antes de yo invitarlo a aceptar a Cristo, lo oraba por la enfermedad. Y cuando se sanaban, y ahora quiere aceptar a Cristo, o de aquí a 2 o 3 días que el diablo le ponga otra vez la misma enfermedad. No, yo acepto a Cristo. La sanidad divina, hermano, es el instrumento más poderoso para pescar gente perdida que tiene la iglesia. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero tiene que empezar por la congregación. Y si empieza usted en todos los cultos a ministrar sanidad divina, a orar por los enfermos, llega un momento que no queda nadie enfermo. Después mande a esos hermanos que se sanaron por las casas para que salen la gente. Nosotros no sanamos a nadie, pero el Espíritu Santo lo sana. Pero la Biblia dice, ir por las casas, anunciar el reino de Dios, sanar los enfermos que haya en ella. Y la oración de fe sanará al enfermo, el Señor lo levantará. Esa es la obra de la iglesia, hermano. Librar la humanidad de las maldiciones sobre las cuales el diablo ha puesto sobre ellos. Pero tiene que estar libre el que va. Si el que va tiene una artritis que no se puede ni doblar, ¿a quién le va a orar por los enfermos? Que haga así y se saca un grito. ¡Ay! Eso lo viví yo, hermano, que yo no me podía agachar con mi propio peso. Y era un hombre que estuve en el deporte toda mi vida. Y yo dejaba 400 libras aquí en espalda y bajaba con ella, mire, como si fuera un bombón. Y subía varias repeticiones. Y verme luego que no podía bajar con mi propio peso. Ahí yo entendí que todo lo de abajo es vanidad. Y, Señor, ¿cómo es esto? Dios permitió para que yo viera que lo que yo tenía no valía 2 centavos. Y uno se creía un Superman. Un super bobo, al lado de lo que el Señor le ama. Engañado por Belcebú. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero para eso fue que vino Cristo, ¿verdad? A buscar y a salvar todo lo que se haya perdido. Cuando yo entendí, pues yo dije, bueno, aquí es que me quedo. Porque aquí sí es verdad que hay garantía. Dios me sanó, dejó nuevo. Y yo empecé inmediatamente a dar testimonio. Sea bendito el Señor. Pero montones de hermanitos en las iglesias, una vez se sanan y conocen la palabra, pueden ser ganadores de alma. Lo más que hay gente perdida, hermano. Que no sea ganador de alma porque no quiere. La mayor parte de la humanidad está perdida. En todos los países donde quiera que uno va, eso, la multitud de pecadores es una cosa fantástica. Y montones de esa gente tan desesperados buscando algo. Y ese algo es el Evangelio. El único que se lo puede llevar es la iglesia del Señor. Hechos capítulo 5, verso 14. Ahí estamos. Dice, los que creían en el Señor aumentaban. Gran número así de hombres como de mujeres. Pero fíjese bien por qué aumentaba la iglesia y crecía. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hasta con la sombra de Pedro se sanaba. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mire el poder que había en la iglesia. El mismo Espíritu Santo que estaba con ellos está con nosotros. Dios no se ha mudado ni ha cambiado. El mismo Espíritu Santo está con nosotros. Sea bendito el Señor. Quiere decir que multitudes se convertían cuando se sanaba la gente. Y la iglesia se multiplicaba. Quiere decir que la sanidad divina era el instrumento clave para que se convirtiera la gente. Es que el que esté enfermo, hermano, y la mayor parte de la humanidad está enferma. El que esté enfermo, usted le ora y se sana. Y usted le habla con todo amor. Señor te sanó. Si quieres mantener la sanidad, acepta a Cristo. Porque el que te había enfermado no era Dios. Mucha gente, mira cómo Dios me tiene. Y como que Dios lo tiene así, hecho leña, como usted está. El diablo es el que lo tiene así. Alaba lo que se le llama. Despierta acá una realidad trágica. Que enseñárselo.
y orarle. Cuando se sanan, mira hermano, instantáneamente aceptan al Señor. Usted le va a hablar claro, mira, el que te enfermó no fue el Señor, fue un espíritu satánico que te enfermó. Estás sano ahora. Si no vienes a Cristo, en cualquier momento te pone la enfermedad. O sea, se convierten volando. ¿Quién va a querer seguir enfermo? Alábalo si puede. Y yo en esa época, pues, sencillamente en cuanto se convertían, le decía, esta noche nos vemos en la iglesia de Dios Pentecostal. Y era el primero que llegaba. Y el pastor sabía y los atendían con mucho cariño, el pastor y los hermanos y demás. Y se convertían, bueno, ya le digo, en pocos días ya habían 18 miembros nuevos. Pero naturalmente los demás hermanos no hacían eso. Y el pastor se puso en pie y dijo, bueno, yo voy a decir una cosa a ustedes. Este hermano que no es ni miembro de la iglesia, que nos visita, tiene 18 miembros nuevos aquí. Y ustedes algunos llevan 2 años y han ganado un alma nunca. ¿Pero por qué? Porque ellos no hacían lo que yo estaba haciendo. Ir por las casas, lo que dice la Biblia, ir por las casas, anunciarte el reino de Dios y sanar a los enfermos. Usted y yo no sanamos ni una mosca, pero oramos y Dios sana. Y hay que estar el instrumento poderoso para que fruto grande se pueda cosechar. Y si ustedes le enseñan eso a los hermanos, los envían por las casas, en pocos días va a tener multitud de gente nueva en la iglesia. Porque el que se sana no va a querer quedarse afuera para que se ponga enfermo de nuevo. Ese es el instrumento. Hay que aprovechar el instrumento porque ¿quién de ustedes no quiere tener cada día más gente en la iglesia? Cada día más. Aunque le ponga un segundo piso en el momento que la cosa ya no quepa. Alabado sea Dios. Y estamos bien en el tiempo posterior, hermano. Hay que aprovechar y alcanzar la mayor parte de almas posible ahora, que pronto no vamos a poder. Pues de arriba no vamos a predicar. Alabado sea Dios. Precioso el Señor. Mi alma te alaba, Jesús. En Santiago capítulo 5, verso 14, habla lo mismo. Lo que vimos ahí en Hechos 5:14, Santiago 5:14 dice, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren sobre él en el nombre del Señor. Y úngalo con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. El Señor lo levantará. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto a la sanidad divina, Dios me mostró algo. Me dijo que quería advertirme de los ataques violentos de enfermedad que el diablo iba a mover hacia la gente en estos días. Me dijo, pero a quien más va a atacar es a mi pueblo. A usted y a mí, al habla, lo que se le llama. Porque en el pueblo el primero que le quiere meter leña es a lo que tenemos el ministerio. Porque si nos logra doblar a nosotros, mire, tiene una victoria grande. Y eso vemos el ataque más grande es contra mis siervos. Pero el Señor entonces me dio una forma de pelear la batalla. Y me dio 4 pasos. O sea, usted viene y siente el síntoma. Aquí. Sonríe si puede. Y una vocecita, infarto. Diablo es un embustero y un charlatán. Hará lo que él vive. Pero conoce su negocio muy bien. Usted inmediatamente tiene que contratar. Y ahí viene el primer punto. El primer punto, en cuanto siente el síntoma, háblelo en voz alta como el que le está hablando al diablo, que le ha puesto el síntoma ese. Y dígale, mi Cristo crucificó toda maldición. Te equivocaste, diablo, de cliente. Alabe lo que el Señor le ama. Jesús crucificó esta maldición. Ya usted no está aceptando la enfermedad. Ya está dándole un primer palo porque la palabra es la espada con la cual contraatacamos. Segundo punto. No me puedo enfermar, diablo, porque soy esposa de Jesucristo. Y si mi esposo está sano, yo tengo que estar sano, porque él es mi cabeza y yo soy el cuerpo. Si la cabeza está sana, el cuerpo difícilmente va a estar enfermo. Son 2 puntos clave de introducción, para que el diablo se refresque.
Tercero, declare la enfermedad una mentira. Dígale, esto es una mentira tuya, diablo. Mentira tuya, no puedo tener nada. Declaro mentiroso al diablo y a la enfermedad también. Tú eres un mentiroso y esto es una mentira. Y el cuarto punto, que a mí me estuvo medio difícil aceptarlo al principio, pero después lo acepté porque Dios me lo habló. Me dijo el Señor, rétenme a mí. Y ¿cómo te voy a retar yo a ti? Rétenme a mí. En palabras sencillas, Señor, si esto fuera verdad, tu palabra sería una mentira. Es un reto terrible. Porque si esto es verdad, que yo tengo el corazón dañado, que es una verdad, que ese corazón está ahí afectado, enfermo, entonces tu palabra es una mentira. ¿Por qué? Porque dice la Biblia. La Biblia dice en forma bien clara, bien clara. Servirás al Señor tu Dios y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Yo quitaré toda enfermedad. Toda enfermedad no va a permitir que entre ahora de nuevo. Al lado de lo que él vive. Él quita la enfermedad. No es que él pone. No, él quita. Lo que el diablo puso, él lo quita. Y la enfermedad es la maldición más grande que el diablo tiene después del pecado. El pecado es la maldición más grande porque envía al infierno a la gente. Y la enfermedad es la segunda maldición más grande porque deshace la paz y el gozo de la gente. Una persona enferma, mire, es una tragedia. Bendito es el Señor Jesucristo. Yo quitaré toda enfermedad. Quiere decir que el médico de nosotros es Jesucristo. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Dice, llama a los ancianos de la iglesia. En un momento llama al médico. El médico está para la ciencia del mundo, con su culebrón como emblema. Y donde quiera que vaya un médico, usted ve la culebrita detrás del automóvil o la ve en el hospital. No es que es del diablo, pero es ciencia del mundo. Gritándote que eso es del mundo. Y tú estás en el mundo, pero no eres de este mundo. ¿De dónde son ustedes? Cuando le pregunten eso, si tiene 3 manos, tire las 3 para arriba. Diga, de allá soy yo, de allá. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Viene, alaba lo que él viene. Sea bendito el Señor Jesucristo. Lo más grande es lo que estamos a punto de ver. Son los 4 puntos que el Señor nos mostró para contraatacar inmediatamente. Repito en forma ligerita. Primeramente, es el grito de negación del síntoma. Él crucificó toda maldición. Segundo, soy esposa de Jesucristo. Tercero, mentira, diablo tuya, no me puedo enfermar. ¿Por qué no se puede enfermar? Porque es esposa de Jesucristo y porque Jesucristo crucificó esa maldición, está crucificada ya. En su muerte expiatoria, la Biblia dice que el Padre puso el pecado de todos nosotros sobre Jesucristo. En su cuerpo sobre el madero, Él llevó nuestros pecados, a fin de que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Después dice, y por cuya herida fuisteis sanados. La doble victoria que Él compró, que sobre su cuerpo llevó el pecado y llevó la enfermedad. Fue hecho pecado por culpa nuestra y fue hecho maldición. Y ahí está la maldición de la enfermedad. Ya Cristo venció todo eso. Y hay que gritárselo al diablo. Él crucificó toda maldición. No me puedo enfermar. Y en el último punto, réteme a mí. Si tú permites esta enfermedad, Señor, tu palabra sería una mentira. Porque tú crucificaste toda maldición. No me puede dar esto. Y cuando retamos al Señor, el Señor se mueve y levanta un pie que tiene, que pesa como 10.000 libras, y le da un puntapié al diablo que aterriza en la luna. Alaba lo que el Señor le ama.
Sea bendito el Señor Jesucristo. Señor no permite que nadie le robe su gloria. Y si Él llevó la enfermedad, y si Él crucificó toda maldición, que ahora aparezca una enfermedad en nosotros que somos los hijos de Dios, y a eso no es gloria para el Señor. Por eso que tenemos que dar la pelea para que la gloria del Señor no se la pueda robar el diablo ni nadie. Nuestro reto es que Dios se glorifique, que esa gloria de Él siga brillando. Pero hay gente cristiano enfermo todo el tiempo. Hay evangélicos que están más enfermos que sanos. Cada vez que usted le pregunta, ¿cómo está? Bueno, más o menos. Yo digo, no, más o más es, más o más. Al lado lo que él vi, que más o menos. Un sub y baja. Nosotros somos, hermanos, la luz del mundo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y después señaló a los discípulos y dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque si usted está lleno de Cristo, pues usted es la luz del mundo, porque tiene a Cristo adentro, que es la luz. Eso es una cosa sencillita. Pero el diablo que dice, va a meterte una enfermedad. Y ahí viene la batalla. Si usted da la batalla, dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Se tiene que ir el pájaro ese. Hágalo si puede. Pero hay que dar la batalla, hermano. No es ponerse a lloriquear. Ay, me siento tan mal. Le puedo oler hasta el alma y diga, estoy sano, diablo, embuste es tuyo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir. Se tiene que ir. Porque si no se va, hay alguien que lo echa. ¿Y usted sabe quién es? Alaba lo que él vive. El que dijo que él pelearía nuestras batallas, Jesucristo. Sea bendito el Señor. Ay, pobre Jesús. Vamos con un tercer punto. Bautismo en agua. El bautismo en agua tiene una importancia muy grande. No es tan grande como la salvación del alma, pero es de una importancia muy grande. Porque la Biblia dice en forma clara, Marcos 16:15. Señor dijo, id por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. No es que el bautismo salve, pero está ligado a la salvación, muy ligado a la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y así que en cuanto a la persona acepta a Cristo, viene un bautismo en agua. Creyere y fuere bautizado. Si la persona está convertida de corazón, bautícelo inmediatamente. Porque eso es lo que te va a ver en la Biblia. Vamos a verlo con la Biblia. Pero le voy a mostrar 8 casos que en cuanto se convirtieron los bautizaron, porque eran gente convertida de corazón.